Recordamos que en espacios vectoriales tenemos el concepto de isomorfismo. Un isomorfismo entre espacios vectoriales simplemente es una aplicación lineal y biyectiva entre espacios vectoriales, y que para espacios vectoriales vimos que dos espacios vectoriales son isomorfos si y solo si tienen la misma dimensión. Vamos con la definición y el teorema equivalentes en espacios afines euclidios. Vamos primero con la definición de espacios afines isomorfos. Decimos que dos espacios afines euclidios son isomorfos si existe una isometría biyectiva entre ellos. Dicha isometría se llama isomorfismo. ¿Vale? Es decir, un isomorfismo entre espacios afines euclidios es una isometría biyectiva. Y el teorema nos dice que sean A1 y A2 dos espacios afines euclidios. Entonces, A1 es isomorfo a A2, ¿vale? Y estamos usando el mismo símbolo de isomorfismo que en espacios vectoriales. A1 es isomorfo a A2, si y solo si dimensión de A1 es igual a dimensión de A2. Vale, es decir, tenemos el mismo resultado que teníamos en espacios vectoriales. Vamos con la demostración. En este vídeo voy a probar la implicación hacia la derecha, en el siguiente veremos la implicación hacia la izquierda. Vale, A1 y A2 son isomorfos, pues sea f de A1 en A2 un isomorfismo. El teorema anterior nos dice que, como f es afín, si f es isomorfismo, f es una isometría. Y si es una isometría, es una aplicación afín, inyectiva, pero en este caso es isomorfismo, o sea que es afín, es biyectiva y f tilde también es isometría. ¿Vale? Es decir, por el teorema anterior, f es afín y f tilde es una isometría. Ya vimos en la primera proposición de la sección que cualquier isometría entre espacios vectoriales es una aplicación lineal e inyectiva. Por la primera proposición de la sección, f tilde es lineal e inyectiva. Vale, esto es de lo que partimos. ¿Qué queremos ver? Queremos ver que dimensión de A1 es igual a dimensión de A2. Es decir, queremos ver
que dimensión de A1, que es, por definición, es la dimensión del espacio vectorial subyacente al espacio afín A1, que lo denominamos por V1. Y dimensión de A2, hexagrande iguales, la dimensión del espacio vectorial subyacente a A2, que denominamos por V2. Entonces, dado que tenemos una aplicación f tilde entre V1 y V2, que es lineal e inyectiva, para ver qué dimensión de V1 es dimensión de V2, basta ver que f tilde es sobre. ¿Vale? Porque si vemos que f tilde es sobreyectiva, f tilde será un isomorfismo y, por tanto, utilizando el teorema análogo al que estamos probando, pero para espacios vectoriales, deduciremos que dimensión de V1 es igual a dimensión de V2. Vale, queremos ver entonces que f tilde es sobreyectiva. El razonamiento va a ser muy similar a parte de la demostración anterior. Vamos a hacer lo siguiente. Fijamos, bueno, primero voy a escribir qué es lo que queremos ver. Así, hay que ver que para todo v de v2 existe un vector u en v1 tal que f tilde de u es igual a v. Vale, como digo, vamos a hacer algo que en el fondo la idea ha aparecido en la demostración del tema anterior. Tened en cuenta que partimos de que esta aplicación f de A1 en A2 es un isomorfismo. Hemos usado que f es isometría, pero también sabemos que f es biyectiva. ¿Vale? O sea que vamos a utilizar que f es biyectiva. Vale. A ver si consigo... Bueno, voy a una página nueva. Vale, entonces queremos ver que para todo v de v2 hay un u en v1 tal que f tilde de u es v. Lo que hacemos es, fijamos un punto P en A1. Fijamos un punto P en A1. Vale, entonces, como f es isometría, bueno, perdón, como f es isometría, bueno, venga, lo voy a dejar así, ya que he empezado. Como f es isometría, f es afín, luego f de p más u es f de p más f tilde de u, y esto se cumple para todo u de v1. Vale, ahora vamos a utilizar que f es biyectiva. ¿Cómo? F es biyectiva cualquier punto de A2 es la imagen de algún punto de A1. Y ahora lo único que hay que hacer es pensar en qué punto de A2 es el que queremos considerar como la imagen de algo. Parad el vídeo y pensad en qué punto de A2 queremos utilizar que es la imagen de algún punto de A1.
¿vale? Recordad que lo que queremos ver es que para todo v de v2 existe un u en v1 tal que f tilde de u es igual a v, ¿vale? Recordad que esto es lo que queremos ver para pensar a qué punto de A2 queremos aplicarle la hipótesis de que f es biyectiva. Bueno, la respuesta es f de p más v. Vamos a ver por qué. Vale, vamos a ver qué significa que f de p más v es la imagen de algún punto de A1. Entonces, decía, como f es biyectiva, ¿vale? Voy a seguir con la frase con la que estaba en negro. Existe un punto R en A1 tal que f de R es f de p más v. Ahora, este R se podrá escribir como p más un cierto vector, como hemos hecho ya varias veces, por la definición de espacio afín. R se puede escribir como el punto P que hemos fijado más un cierto vector u pequeña de V1. ¿Vale? O sea, R se escribe como P más U. Para algún U de V1. Así, lo que tenemos, bueno, voy a escribir de momento lo que ya teníamos, que f de R es f de P más V, pero R ahora lo hemos podido escribir como f de P más U. Y f de un punto más un vector, lo tenemos por aquí arriba, era f de P más f tilde de U. Es decir, tenemos que f de P más f tilde de U es f de P más V. Deducimos que los vectores f tilde de U y V, perdón, f tilde de U y V coinciden. Y esto prueba que f tilde es sobreyectiva y por tanto completa la demostración de esta implicación.